En la historia de la humanidad, todas las civilizaciones y culturas del planeta, desde las más antiguas comunidades hasta el más reciente minuto del presente, tienen algo en común: la capacidad de crear música. Algo instintivo en el ser humano, en su genoma, en su sentido auditivo, le lleva a la necesidad de producir con la voz, con el cuerpo y con una infinidad de instrumentos el lenguaje sonoro, lleno de significados con que acompaña muchos de sus actos y su comunicación con el mundo. Creo que nos viene este instinto como viene a un pájaro el instinto de cantar, a un perro de ladrar, o una gallina de cantar. ¿No? Como fenómeno universal, la producción musical es inmensa y múltiple. Sus usos, sus cambios, su percepción misma, son datos esenciales de distintas épocas, sociedades, regiones y grupos. ¿Qué es la música? Es una expresión de identidad. Yo creo que esto es lo fundamental. Yo puedo decir que la música es una de las formas culturales en donde se funda la especificidad del ser humano. De ahí que sea tan diversa. En este momento del desarrollo tecnológico digital, en el que imágenes y sonidos se acumulan y transmiten instantáneamente con la mayor facilidad, debemos recordar que en el pasado, las músicas tradicionales y la ejecución irrepetible de sus creadores podrían haberse perdido para siempre, de no ser por el registro y la investigación, las grabaciones y la documentación que hicieron posible su permanencia y su disfrute. ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Román Casillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Uno de los acervos más notables que existen de la música étnica y tradicional de México se comenzó a formar a mediados del siglo XX en el seno del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De los antecedentes de la fonoteca, cada quien tendría criterios personales para ubicarlos, pero desde mi punto de vista podríamos hablar desde Rubén M. Campos, en los años 30, 40, que fue el primer folclorista musical, nombrado con una plaza como tal en el entonces Museo de Antropología. Y después, Raúl Guerrero, que también tenía mucho interés en la música, ambos muy centrados en lo musical, en las tradiciones musicales. Y después, Samuel Martí, que también pasó por el museo. Vicente T. Mendoza, compositor e investigador del folclore, estudió los instrumentos prehispánicos y especialmente las raíces del corrido mexicano. Dinero, pero lo que mal me puede, las penas del prisionero. José Raúl Helmer, y era un musicólogo norteamericano que también hacía grabaciones, sobre todo en el Golfo, con lo huasteco y con lo jarocho principalmente. Y después llega Thomas Stanford a mediados de los años 50, en 56, poco después entra al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y él es el que abre y empieza con el laboratorio de sonido, que es uno de los antecedentes de alguna manera de la fonoteca. Él creó el primer archivo sonoro en el INAH en el Museo de Antropología. Ahí me enfrenté por primera vez con el acervo que dejó Thomas Stanford en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Es un acervo que todavía está ahí. Son más de 300 cintas en carrete de 5 y 7 pulgadas. Jamiltepec. Este fue el primer pueblo que investigué en México. Ahí estaba yo metiéndome a los géneros musicales y los estilos musicales. En los años 60, un grupo de amantes del folclore, como ellos mismos se denominaban, andaban en búsqueda de raíces. En este grupo de jóvenes
Pues andaban ahí los fundadores prácticamente de este proyecto, que también ellos lo calificaron como una gran aventura. Muchos de ellos, te diré que anduvieron incursionando en varias regiones de México, buscando precisamente los testimonios del folclore. Entonces allí en los sótanos de Bellas Artes nos reuníamos jóvenes interesados en la música popular mexicana, pero de allí comenzó, a partir de entonces, y se fue afinando, delineando, podemos decir, mi interés por la música popular. Desde que yo empecé a ir, yo tenía mis intereses bien definidos, que era precisamente la literatura oral, pero naturalmente con una perspectiva un poco más amplia de todas las expresiones de carácter artístico y también el campo de las creencias. La narrativa, cuentos, leyendas, refranes, siguiendo un tanto la escuela de Vicente T. Mendoza, música, artesanías, vestuarios, y entre esta búsqueda, muchos de ellos habían grabado música. Pues yo era como ayudante, cargaba cámaras, cargaba grabadoras, y después pasé de informante, músico a musicólogo, ¿no? Porque me empecé a trabajar en este grupo que hacía las grabaciones. Su aventura con la que iniciaron se fortaleció y se preocuparon por seguir formándose, concretando todo aquello, ¿no? Dándole seriedad a todas aquellas intenciones que ellos tenían, de modo que se convirtieron en antropólogos, etnólogos, etnohistoriadores, etnomusicólogos, musicólogos, etcétera, etcétera. Lieberman, que tenía una peña folclórica, ¿no? Y también hacía grabaciones por su cuenta, y había otros que estaban haciendo grabaciones, ¿no? Entre ellos Eduardo Llerenas, por ejemplo, que después hizo una antología del son. Esto fue un proyecto que se inició como un pasatiempo, realmente, como un deseo, un placer de grabar esta música, las músicas tradicionales mexicanas, como un proyecto básicamente de placer personal. En 1963, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se organizó un seminario de folclore que tuvo como consecuencia un destino para sus materiales de campo. Al finalizar el curso, propusieron qué hacer, cómo festejar el cierre de este curso. Algunos dijeron, ¿por qué también dentro de todo esto no preparamos un disco de larga duración, un disco de vinil? Pues, órale, ¿no? Yo tengo grabaciones, yo tengo también grabaciones, pero fueron 3 de ellos, Thomas Stanford, Arturo Barman e Irene Vázquez. Reunieron 16 piezas, las dividieron en música indígena y música mestiza y le nombraron Testimonio Musical de México. 16 piezas como Huecanías, que fue una pieza que causó un gran revuelo por la dulzura de la voz de la pequeña que la interpretó. Hubo otras piezas de pascolas del norte de la República, de los indios yaquis, música yoreme, música de la Huasteca, por ejemplo, sones, algunos gustos y algunos sones de la Tierra Caliente. Entonces, bueno, este disco cuando se publicó también causó furor entre aquel pequeño grupo. ¡No, qué bárbaros! ¡Qué buena producción! Lamentablemente, se editó en un corto tiraje, de cooperación voluntaria, y nada más circuló entre un pequeño grupo de personas. Ese fue el nacimiento de este disco. 1963 lo planearon, lo propusieron en el segundo semestre de aquel año y salió publicado en 1964. Ese disco es el mito de origen de la Fonoteca del INA. Aquellos jóvenes investigadores consiguieron el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la edición de sus grabaciones.
Al año siguiente, 1965, el antropólogo Alfonso Muñoz comenzó a dirigir la filmación del documental Él es Dios, un acercamiento a los concheros, danzantes de una tradición nacida en los primeros años de la conquista española. Arturo Barman y a Irene Vázquez, cuando supieron de esto, no, pues vamos a grabar audio. Vamos a aprovechar que hay muchas mesas de concheros ahí y entonces vamos a grabar audio. Tal vez, antes de tener un lugar definido que lo albergara, el acervo estaba echado a andar. Entonces, en esa época, ese era el interés, hacer una especie como de un mapa musical de México. Así surgió la oficina de edición de discos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese es ya el primer antecedente más sólido, formal, aquí en el INA. En la perspectiva de la antropología, la música es un hecho inherente al comportamiento humano, sin distinción entre música culta y música popular. Quizá conviene recordar que la difusión de la historia de la música se centraba en la importancia de la producción occidental, dejando las manifestaciones fuera del ámbito europeo como casos exóticos y marginales. Y el director de la biblioteca me empezó a mandar unos folletos que llegaban de la Sociedad de Etnomusicología, que estaba en proceso de fundación en ese momento, y que de ahí supe por vez primera de etnomusicología. Hay una serie de posturas, algunos le llaman etnomusicología y tiene su propia metodología y teorías. Otros le llamamos antropología de la música porque está más ligada, digamos, a esta gran ciencia antropológica. Otros le llamarán historia de la música, en fin. Hay un debate interesante alrededor. Hay diferentes maneras de concebir la investigación musical. Por un lado, la investigación de campo. Por otro lado, el análisis de esas manifestaciones musicales dentro de su contexto cultural. Y en tercer lugar, el difundir y servir de traductor de ese tipo de particularidades musicales y culturales con respecto a la humanidad. ¿Qué pasa en el caso de un elemento efímero como es la música? Porque si bien tiene soportes materiales que son los instrumentos, los mismos músicos, pues es un evento que desaparece en el mismo transcurrir en el que se ejecuta. Se está interpretando y está dejando de ser. Entonces, ¿cómo se conserva eso? Por un lado, documentarlas, o sea, grabarlas y ubicarlas dentro de su contexto ritual, dentro de su contexto simbólico. Después de esto es comprenderlas como elemento de un complejo cultural. Esto tiene que ver con todo un trabajo de investigación previa que nosotros como estudiosos necesitamos concebir, diseñar un protocolo de investigación. Un etnomusicólogo hace muchísimas cosas, pero yo diría que investiga, que trata de conocer la realidad humana a través de la música, trata de conocer la cultura a través de lo musical, a través de lo que se percibe en contextos sonoros. Porque sabemos, conocemos las zonas de trabajo y entonces sabemos que hay una cierta tradición musical ahí digna de rescatarse, algo que tenga quizá profundidad histórica o no necesariamente, porque hay expresiones musicales actuales interesantísimas, y entonces vamos a hacer nuestro trabajo de campo. Dejas unas cosas por las otras, todo tiene que ver con tus preguntas. ¿Cuál es la pregunta que llevas? ¿Qué es lo que quieres conocer? ¿Qué te inquieta? ¿Para qué vas? ¿Cuál es el objeto de tu estadía en un lugar, ¿no? Dependiendo de lo que tú buscas, vas tú a diseñar una metodología para acercarte.
Uno tiene que construir la relación, parte del trabajo y del oficio, este oficio es construir esa relación, aprender pronto las reglas de las comunidades, acercarse, ver y saber tratar a los músicos, hacer empatía con los músicos. Creo que nuestro trabajo se basa siempre en el diálogo con la gente, o sea, tratar de traducir lo que para ellos tiene sentido, nosotros documentarlo en términos científicos, para que se conozcan más las expresiones musicales de una sociedad. Pero quienes deciden cuál es su música son los mismos productores y la gente y el público que los escucha, porque además el fenómeno musical no tiene que ver nada más con quien compone o quien interpreta, tiene que ver con la carga de recepción que tiene con la gente. Y por lo tanto nosotros la investigación la tenemos inmediatamente relacionada con la investigación de los procesos sociales y de los procesos rituales en donde tiene lugar la música. No la estudiamos como un elemento aislado, como un elemento en sí mismo, sino la estudiamos buscando ubicarla en su contexto cultural. El registro y la documentación de una sociedad, de la vida cotidiana, de la cultura, de la comida, etcétera. Digamos, todos estos elementos que conforman una sociedad y que nosotros como estudiosos tenemos que acercarnos a ello. No nada más es la música, pues la música sin esto no existe, ¿no? Y no sería nada. Trabajas sobre los instrumentos musicales, trabajas el repertorio, trabajas sobre los músicos, haces una relación con los músicos y sobre lo que tenga que ver con los músicos, o sea, la gente que participa, los versadores, la gente que baila, es tu relación en el primer círculo, digamos, de investigación, y después viene otro círculo que es ya todo el contexto general, el presidente municipal, las cofradías, los grupos que están alrededor, etcétera, ¿no? El ambiente político, la economía, todo lo que incide en la producción musical. La antropología comparte sus investigaciones con otras disciplinas: arqueología, etnohistoria, lingüística, sociología, semiótica, comunicología, por mencionar algunas, y a su vez las nutre con sus conocimientos y sus búsquedas específicas. El registro y la reproducción del sonido datan de finales del siglo XIX. Con el tiempo, diversas tecnologías fueron permitiendo una mejor calidad sonora. Para los investigadores, el equipo de grabación se fue convirtiendo en una herramienta indispensable del trabajo de campo. Mi madre me mandó una grabadora Grundig. Y Grundig es la compañía, o era la compañía alemana que inventó la grabadora de cinta magnetofónica. Trabajé con Uher, con Nagra Kudelski, pero esa grabadora Grundig hacía las mejores grabaciones que yo hice. El equipo que usábamos también era muy interesante, porque originalmente se usaban unas grabadoras Uher, que eran más o menos semirredondas, así muy grandotas, le cabían carretes grandes, y posteriormente, creo que fue a finales del 67 o principios del 68, que el museo compró una famosa Nagra. Voy a empezar a cantar a este de la guacamaya, el son de la guacamaya, voy a empezar a cantar. En realidad, la mayor parte del acervo con el que comenzó la fonoteca fue con las cintas magnetofónicas de carrete abierto, que con esas se grabó bastante, sobre todo en los años 70. La serie Testimonio Musical de México comenzó con ese tipo de formatos, en ese soporte se grababa. Yo tenía personalmente una grabadora Uher y los primeros ensayos de grabación los hice con Uher hasta que finalmente me soltaron el equipo porque era un equipo carísimo. A veces grabamos en condiciones increíbles, ¿no? En una milpa, colocando los cables donde se pueda, amarrándose los micrófonos en el brazo para poder hacer un registro, tirados en el suelo con el micrófono.
Uno tiende a tratar de registrar en las ocasiones festivas o en las ocasiones celebratorias, ¿no? Ya sean ceremoniales o ya sean profanas, por decirles de alguna manera, pero es más difícil, obviamente, porque ahí el registro lo tienes que hacer corriendo, si es una procesión, o tienes que lidiar con que pasó el taxi que va anunciando que va a otra comunidad y entonces va tocando con un claxon, etcétera, ¿no? Ahora sale uno con un aparatito muy pequeño para poder hacer un registro digital, pero creo que lo importante es pensar en la calidad de las grabaciones, porque, vaya, no la técnica es la que permite que haya una grabación estupenda. O sea, también se necesita un factor subjetivo, un factor de conocimiento previo al sonido, a la acústica, etcétera, y al mismo lugar, porque las condiciones etnográficas a veces permiten o no que podamos hacer grabaciones. Yo en lo personal las he hecho casi siempre hasta el final, después de haber tenido un acercamiento profundo con las personas o tratar de más o menos generar cierta empatía con las personas. Una vez que recopilamos estos materiales, idealmente ingresan a la fonoteca. Y digo idealmente porque a veces los retenemos los estudiosos para trabajarlos, para oírlos, para revisarlos, para tratar de escribir sobre ellos, ¿no? Nosotros, como fonoteca, llevamos a cabo investigaciones etnomusicológicas de diferentes perspectivas. Cada investigador tiene su manera de entender las cosas y de diferentes regiones del país. Pero al mismo tiempo, la fonoteca busca la colaboración de los demás investigadores del INAH para fines de llevar a cabo tanto sus tareas de archivo, de acervos, como sus tareas de difusión. Para 1985, los materiales y grabaciones eran muy abundantes. Llegó el momento de llamarle fonoteca. Los primeros discos que conformaban la fonoteca, pues son una mezcla como un mosaico, podríamos llamarle, de los diferentes estilos musicales que hay en el país. Poco a poco esto se fue convirtiendo en un campo, digamos, de trabajo, hacer propiamente la edición de discos, y se convirtió en una tarea de los estudios de la música en México, la edición de discos. La fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene una columna vertebral, hecha de búsqueda, investigación y hallazgos. Es la serie discográfica Testimonio Musical de México. Este acervo de la fonoteca constituye un panorama muy amplio de las zonas de producción musical. ¿Cuáles son las zonas de producción musicales? Todo el país. El fenómeno de la música es algo vivo que cambia constantemente, se enriquece. ¿Quién decide qué es patrimonio y qué no lo es? Patrimonio es lo que un grupo humano considera que es la herencia de su cultura, ¿no? En el caso del patrimonio inmaterial, eso es dificilísimo. Y a veces cometemos los estudiosos el error de valorar algo que quizá no tenga tanto valor como otros elementos que son más vigentes para la memoria histórica de un pueblo. O sea, en realidad lo que nos hace sentirnos parte de un grupo es que compartimos eso, formas, valores y ritmos. Exactamente allí es donde la música tiene un papel fundamental. De hecho, recientes investigaciones antropológicas, donde el debate sobre la identidad es muy importante, se dice que, bueno, ¿realmente existe la identidad? Claro, es una noción antropológica que hemos construido para dar cuenta de algo, ¿no? Por supuesto que sí. Pero bueno, ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo vive esas diferentes capas de identidad? ¿Poseen, digamos, presencia
para estar en distintos espacios en los cuales crean identidad. Es decir, todas las actividades en realidad se constituyen en identidades porque conforman redes sociales. Y cuando uno genera esas identidades de sí mismo, aprende uno a entender las identidades de los otros. Y esa es la importancia de tener registros custodiados, guardados, resguardados en lo que son las fonotecas de todo el mundo. Cuando se habla de lo nuestro, les toca decir a los propios portadores qué es lo nuestro. Y así cada músico expresa su propia historia, ¿no? Su propia cultura, como lo vivió desde chamaco hasta adulto, ¿no? Y luego de una generación a otra hay cambios marcados, ¿no? Los padres no tocan lo mismo que los chamacos. Nuevas generaciones siguieron ese camino de la grabación de campo para no solo recordar a sus viejos maestros, sino para recrear esas tradiciones en nuevos estilos. Como, pues bueno, ya también lo han retomado chicos que les gusta el rock, pero no olvidan las tradiciones. En esta fonoteca tendremos alrededor de unos 20,000 soportes entre discos de acetato, vinílicos, cintas electromagnéticas, DAT, discos compactos. Los registros que tiene el INE y que tienen otras instituciones en México y en el mundo, a largo plazo van a ser los elementos a los cuales van a recurrir, y ya están recurriendo muchos grupos para poder continuar con sus tradiciones rituales, sus tradiciones musicales. O sea, que muchas de estas testimonios musicales ya no existen. Muchas de estas músicas se han extinguido en algunas regiones también. O sea, son fenómenos en extinción, ¿no? Sí, yo creo que las tradiciones se están reinventando y qué bueno que se están reinventando. Entonces el papel de la fonoteca sería ir registrando en cada momento cómo se reinventan estas tradiciones, ¿no? Mientras exista este contexto de música tan rico, tan profundo, tan complejo y transformable, siempre vamos a tener materia de trabajo. ¿Qué es la música? Oh, vaya pregunta. Yo te respondería como un anciano mariachero me lo dijo, un anciano nacido en 1893. Pues es hacer sonidos que suenen bonito para la gente. Es lo que acompaña los momentos de gozo y placer de la vida. Porque abarca cuestiones psicológicas, cuestiones emocionales y cuestiones que tienen que ver con rituales de vida. En la vida tuya y en la vida mía lo musical es muy importante siempre, aunque a veces no lo reconozcamos conscientemente, pero generalmente forma parte de los episodios más importantes de nuestra vida. Yo siempre he pensado que la historia siempre tiene una música de fondo. La música es una de las expresiones más maravillosas que une el mundo material con el mundo espiritual. Señores que son señores el fandanguito, señores el fandanguito.
pregunto, señores, ¿qué son es este? Señores, el fandango